Hoy continuamos con nuestro estudio de la Biblia, en particular con los escritos de los profetas y la ley, y vamos a dedicarnos a examinar el libro de el profeta Oseas. El profeta Oseas sabemos que vivió durante el periodo de los años 750 antes de nuestra era hasta el 722 aproximadamente antes de nuestra era, que fue el momento en que se produjo el exilio del reino de Israel. Es decir, como lo hemos visto antes, al dividirse el reino en los días de Roboam, el hijo del rey Salomón, la parte del sur de lo que era Israel completo se quedó como el reino de Judá, y ahí está localizada Jerusalén. La parte del norte, que era la parte más grande, ahí se estableció el reino de Israel. Y en ese reino fue donde profetizó el profeta Oseas. Ese reino, el reino de Israel, fue entregado bajo el dominio de los asirios en el año 722 antes de nuestra era. Y el profeta, sabemos de que dio su mensaje más o menos durante esa época, porque él mismo declara que el mensaje profético de él fue dado en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Prácticamente estamos hablando de haber vivido una época muy semejante al tiempo en que profetizó el profeta Isaías, que ya estudiábamos antes. También dice que fue durante el reinado de Jeroboam. Este es Jeroboam II, el rey de Israel. Ahora, cuando el profeta Oseas inicia su ministerio, ya hacía unos 50 años había muerto el profeta Eliseo. El profeta Eliseo también había profetizado en el reino de Israel, y el mensaje del profeta Eliseo había incluido, entre otras cosas, parte de lo que hoy vamos a examinar, que se cumple en las profecías de Oseas y en los días del profeta Oseas. Ahora, hay muchas referencias bibliográficas que nos permiten ubicar la profecía del profeta Oseas durante este tiempo. Por ejemplo, Andersen y Freeman escribieron un libro en el año 1980 titulado Oseas, una nueva traducción con la introducción y comentario. En este libro ellos establecen la fecha en que el profeta Oseas profetizó. En las páginas 77 a la 80 ellos hablan de que más o menos entre el reinado de Jeroboam y la caída de Samaria. También hay otro libro escrito en 1969, escrito por alguien de apellido Mays, J.L. Mays, y él escribe el libro Oseas, un comentario, y escrito por la Westminster Press en Filadelfia. Y ahí en la página 11 a la 14 él aborda el periodo. Y hay otros libros que podrían mencionarse. Stuart de 1987, que escribe Osea y Jonás, un comentario de la palabra bíblica en el volumen 31. También Sweeney en el año 2000 escribe Los 12 profetas, que es como están agrupados en los escritos de la Taná judía. Los 12 profetas constituyen un solo libro. Y entonces entre ellos ahí hace referencia al periodo del profeta Oseas en las páginas 5 a las 7. Smith en 1994 igual escribe un libro, Oseas, Amós y Miqueas, una introducción al comentario, y en las páginas 750, en la página 21 a la 23, él data más o menos en la época del 750 al 722, el periodo en que el profeta Oseas ejerció su ministerio profético. Ahora, dentro de lo que el profeta Oseas comienza diciendo en el capítulo 1, luego de que él se presenta, el versículo 4, viene el primer mensaje muy fuerte y dice: de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Entonces aquí hay dos profecías que están contenidas. Uno, el castigo a la casa de Jehú. Pero lo llamativo aquí
es por qué Dios decide castigar a la casa de Jehú. ¿Quién era Jehú? Jehú había sido un rey a quien Dios mandó a ungir a través de el profeta Eliseo. El profeta Eliseo llama a uno de los profetas de la escuela de los profetas y lo envía y le dice: ve a este lugar, vas a entrar y ahí vas a encontrar a Jehú. Lo vas a llamar aparte, vas a poner aceite sobre él y le vas a decir estas palabras: Jehová te ha ungido para que seas rey sobre su pueblo Israel, y tú vas a encargarte de exterminar a la casa de Acab, y luego vas a echar a correr. Y así hizo el profeta. Jehú fue ungido por el profeta a quien Eliseo envió a ungirlo y darle el encargo de cumplir la profecía de eliminar la casa de Acab y a la casa de Jezabel. En el año 841 antes de nuestra era comenzó a reinar Jehú. Es decir, casi 100 años antes de que se diera este mensaje profético al profeta Oseas. En el libro de Segunda de Reyes, capítulos 9 y capítulo 10, describen las acciones de Jehú, desde el momento en cuando es ungido hasta cómo Jehú cumple lo que Dios le manda hacer. Se describen detalles de los hechos que llevaron a Jehú a derramar la sangre de los descendientes del rey Acab y de Jezabel en Jezreel. Por eso el texto dice: a causa de la sangre de Jezreel. Jezreel era el lugar donde estaba situado el palacio de Acab cuando se dieron todos estos eventos, y fue ahí donde llegó Jehú para poder cumplir la orden de Dios de exterminar la casa de Acab. Ahora, ahí se encontraba la viña de Nabot, recuerdan ustedes, la viña que Acab había tomado injustamente de Nabot, y habiendo dado muerto a Nabot por mano de su mujer Jezabel, quien había ideado todo este plan. Por eso ahora Jehú da muerte al actual rey de Israel en ese momento, que era un descendiente de Acab, y luego hace que Jezabel sea lanzada desde una torre alta, y luego él mismo la atropella con el carro. Jehú da muerte a los descendientes tanto del rey Joram, y pide que decapiten a todos los hijos de Acab que estaban en Samaria. 70 varones que estuvieron en Samaria. Él también dio muerte a todos los servidores de Baal, y se estableció en el reino, habiendo eliminado entonces la casa de Acab y el culto a Baal. Entonces, ¿por qué Dios manda a decir de que Él va a cobrar la sangre, va a castigar a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, si Dios mismo lo mandó? Y aquí viene un asunto sumamente importante a considerar. Jehú no anduvo rectamente delante de Jehová, sino que en lugar de eliminar el culto falso que se ofrecía en nombre de Dios, y noten aquí, el culto que se ofrecía en Israel no era un culto a otros dioses fuera de el que ya eliminó ahora Jehú. No, ahora el culto que se sigue ofreciendo, el culto a Jehová, pero se hace de la manera en que Jeroboam primero lo había establecido. ¿Cómo lo había establecido Jeroboam primero? Había puesto altares en dos lugares, en Betel y en Dan, en los extremos, en el norte y en el sur y en el norte de el reino del territorio de Israel. Había puesto altares para que ahí celebraran todo lo que Dios había mandado acerca de la fiesta al verdadero Dios, acerca de los cultos y los sacrificios. Él les dijo: no van a descender más a Jerusalén, sino de que se van a quedar aquí. Y ahora Jehú continúa utilizando estos altares como el lugar de culto, y los becerros que se encuentran ahí son un símbolo de Jehová, lo mismo que habían hecho cuando venían en el desierto los israelitas, diciendo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Lo mismo es lo que ocurre en el territorio de Israel, exactamente después de dividido el reino, y lo que se mantiene haciendo Jehú después de que extermina la casa de Acab.
El libro de 2 de Reyes, capítulo 10, versículo 31 nos dice: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Dios prometió a Jehú en 2 de Reyes 10:30: tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Exactamente, Jeroboam II, el hijo de Joás, quien era hijo de Acaz, y este al mismo tiempo era hijo de Jehú, cumplía ahora, en el momento en que se está dando la profecía, la 4ª generación el trono. Y ahora viene la hora de rendir cuentas por los actos ejecutados. Es llamativo que aunque las acciones ejecutadas en Israel al exterminarla a la casa de Acab fueron ordenadas por Dios, esta acción ahora se carga a la cuenta de la descendencia de Jehú, cuando ellos eligen no andar en la ley de Jehová. Las acciones que se ejecutan en cumplimiento de un mandato divino son un juicio de Dios, mientras el corazón de quien las ejecuta anda en la ley de Jehová. Pero esas mismas acciones se vuelven actos de maldad por los que el ejecutor y sus descendientes deberán pagar si su corazón no es perfecto para con Dios, como ocurrió con Jehú y con los descendientes de Jehú. Esa es la sentencia anunciada por Jehová Dios al decir en la ley: yo, Jehová, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Éxodo capítulo 20, versículo 5. También se repite esta declaración en Deuteronomio 5:9. Y esto mismo se repite, Dios mismo lo repite cuando Él se presenta a sí mismo en Éxodo 34:7 y dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. De esta forma, la maldad de los padres viene sobre los hijos cuando estos no andan en la ley de Jehová. Aún aquellas acciones que un día fueron ordenadas por Dios sobre el malvado se convierten en maldad cargada a la cuenta de quien las ejecuta y de sus hijos y de sus nietos y de sus bisnietos, si éste no anda en los caminos de Jehová. Pero Jehová las asume como sus juicios cuando tales individuos andan en su ley. Por causa de los pecados que cometió Jehú al seguir ofreciendo un culto mixto a Jehová, y por causa de los pecados que cometieron sus descendientes, aunque Jehú había eliminado el culto a Baal, él sigue rindiendo culto a Jehová Dios de forma diferente a lo que Jehová estableció. Por eso ahora se ordena a través del profeta Oseas, más bien se comunica y se dice de que llegó el momento del juicio, llegó el momento de cobrar esa sangre que fue derramada por Jehú. Zacarías, el hijo de Jeroboam, se convierte en el último rey de la descendencia de Jehú en el trono de Israel, haciendo cumplir la profecía anunciada por Jehová, y este muere asesinado, llevando el castigo por las maldades de sus antepasados y las de él también. El juicio de Dios sobre la casa de Jehú por la maldad de Jezreel viene sobre ellos en el año 753 antes de nuestra era, 88 años después de que Jehú ejecutara los juicios divinos sobre la casa de Acab. Aunque para nosotros el tiempo debería de borrar los eventos ocurridos, no ocurre así para Dios. Hoy nosotros, quienes vivimos en un contexto social occidental que se considera ajeno a las sentencias divinas directas, deberíamos considerar que esta sentencia no tiene que ver con ser israelita o no, sino con el carácter de Jehová Dios, quien se presentó a sí mismo como Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares,
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y cuando las declaraciones divinas aparecen, aquí Dios de ningún modo va a tener por inocente al malvado. No se va a escapar el malvado de su mano. No es de que el malvado puede de alguna forma evitar el castigo, no hay forma. Y ya vamos a ver lo que ocurre con las profecías del profeta Oseas. El que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación no cambia. La maldad de tus padres, de tus abuelos o de tus bisabuelos o tatarabuelos, esas maldades que ellos cometieron pueden ser cobradas sobre ti si no eres cubierto por la misericordia dada a quienes andan en integridad delante de Dios. Jehú no era un pagano declarado. Aunque servía a Jehová, lo hacía no de acuerdo con las especificaciones de lo que Jehová mandó. El castigo por la sangre derramada 90 años antes casi en Jezreel ahora es cobrado sobre sus hijos en la cuarta generación. ¿Cuáles pecados cometidos por tus antepasados y que quizás tú desconoces? O tal vez tus hermanos desconocen, pero puede estar pendiente el castigo de esos pecados sobre ti o sobre ellos o sobre tus hijos. El riesgo es demasiado alto. Las palabras dadas a través del profeta Isaías son más que un mensaje religioso, son una invitación de Jehová para que alcances misericordia y que el castigo al menos sea dilatado y no caiga sobre ti. El profeta trajo el mensaje diciendo: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Jehú no podía ser acusado de servir a Baal, porque él terminó el culto a Baal, pero sirvió a Jehová a su manera, y no según la ley dada por Jehová. Esto trajo la sentencia sobre sus descendientes. ¿Cómo sirves a Jehová hoy? ¿Estás seguro de que estás sirviendo a Jehová como Él lo manda en su palabra, como Él lo dijo en la ley? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. No es que así lo hicieron mis padres, es que así lo hicieron mis abuelos, es que a mí me parece. No, como Dios lo manda. ¿Estás haciéndolo como Él lo dice? La sentencia dada a través del profeta Oseas debe servirnos de advertencia hoy. Porque aquí que de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Qué castigo podría caer sobre ti o sobre tus hijos? Ahora vamos a abordar un segundo asunto. ¿Qué se hicieron las 10 tribus? Porque el reino de Israel es el que estaba compuesto por la mayoría de las tribus. Casi 10 tribus. Porque ahí estaban todas las tribus fuera de Judá, Benjamín, que eran las únicas 2 tribus completas que estaban en el reino del sur. Aparte de esas 2 tribus que estaban completas, había muchos levitas que vivían en el reino del sur, porque allí estaba el templo, y había muchos de la tribu de Simeón que vivían en el reino del sur, porque el territorio de la tribu de Simeón estaba repartido en 2 secciones. Una de las secciones quedaba en medio del territorio de Judá. Por eso hubo entonces gente que quedó de la tribu de Judá, de Benjamín, de la tribu de Simeón y de la tribu de Leví, una vez de que las otras tribus son llevadas al exilio asirio. Ahora, si vamos al texto, Oseas capítulo 1, versículos 10 y 11 nos dice de que sí, Dios va a castigarles, pero con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán a un solo
jefe, y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Aquí lo que está diciendo es de que el día que Dios traiga juicio va a ser tan grande de que los que queden, es decir, el remanente que quede del reino de Israel, va a tener que unirse al reino de Judá y van a crear un solo reino. Para entender esto es importante que sepamos el contexto de los eventos que ocurrieron respecto a la división del reino del norte. Debemos de recordar que fue en días de Jeroboam I en Israel cuando el reino se dividió y en el lado de Judá estaba reinando Roboam, el hijo del rey Salomón. Jeroboam manda a construir 2 altares en las fronteras norte y sur, en Dan y Betel, para que los israelitas no fueran más al territorio del reino de Judá a rendir culto. Esto fue pecado delante de Dios, de acuerdo a lo que nos dice Primera de Reyes 12, 28 al 30. A pesar de esto, se registra que después de que estos altares fueron construidos, hubo muchos fieles que siguieron yendo a Jerusalén a adorar a Jehová durante las fiestas. Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículos 16 y 17, dice: y tras ellos de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, el Dios de Israel, vinieron a Jerusalén para sacrificar a Jehová, el Dios de sus padres, y así fortalecieron el reino de Judá. Esto, como ya decíamos, ocurrió tras la división del reino, allá en los años 930 antes de nuestra era. Debemos de saber que cuando se producían los eventos de exilio, como el que ocurrió con el reino de Israel en el año 722 antes de nuestra era, a mano de los asirios, eran llevados al exilio principalmente los líderes. No era de que toda la tierra era vaciada, no. Eran los líderes del pueblo los que eran llevados al exilio. Es decir, la realeza, los aristócratas, los artesanos, los comerciantes, líderes religiosos, pero los pobres y los campesinos generalmente y en su mayoría quedaban en la tierra y eran luego mezclados, en el caso de los asirios, con gente de otras naciones que también habían sido conquistadas y eran enviados al exilio a tierras ajenas. Por tanto, la tierra de Israel y las 10 tribus completas no fueron llevadas al exilio, sino que muchos de ellos quedaron en la tierra. Por esta razón hallamos que en tiempos del rey Ezequías, que reinó en Judá entre los años 716 y 686 antes de nuestra era, es decir, después de que ya ha pasado el exilio asirio que tomó a los israelitas, Ezequías envió invitaciones para celebrar la Pascua no solo a Judá, sino también a Israel y la tribu más fuerte, que era la tribu de Efraín. Según de Crónicas, capítulo 30, versículo 1, los versículos 10, 11 y 18 nos dicen esto: aunque muchos se burlaron, algunos respondieron positivamente. El texto nos dice en el versículo 11 de Segunda de Crónicas 30, mas algunos de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. También el versículo 18 de Segunda de Crónicas 30 dice: porque una gran multitud del pueblo, muchos de Efraín y de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado, pero comieron la Pascua. Entonces vemos aquí cómo van enlistando varias tribus. Aquí hallamos específicamente tribus de Aser, Manasés, Efraín, Zabulón y Isaacar. De esas dice que muchos vinieron a celebrar la Pascua a Jerusalén. Esta Pascua se produjo más o menos entre los años 714 y 713 antes de nuestra era, y el exilio se había producido unos 8 años antes. Después de este evento, en los días del rey Ezequías, se menciona que en tiempos del rey Josías hay otras referencias que añaden detalles, incluyendo a miembros de las tribus de Neftalí y de Simeón también, lo que nos permite tener listada específicamente a 6 tribus del norte por nombre. El texto dice en 2 de Crónicas 34, versículos 6 al 9, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, hasta en Neftalí y en las ruinas alrededor de ellos.
Vinieron a Hilcías, sumo sacerdote, y entregaron el dinero que había sido traído a la casa de Dios, que habían recogido los levitas porteros de manos de Manasés, Efraín, de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín. Entonces, después del exilio babilónico, cuando ya retorna el reino de Judá, que fue también llevado al exilio hacia el año 586 antes de nuestra era, a manos de Nabucodonosor II, aunque el regreso estuvo liderado por los judíos, es decir, la tribu de Judá y de Benjamín y los levitas, hay alusiones a una visión de restauración de todas las tribus. Esdras capítulo 6, versículos 16 y 17, dice que en la dedicación del segundo templo se ofrecieron sacrificios por todo Israel. Nehemías 11 también dice que se habla de los pueblos de Benjamín y Judá, pero también israelitas en un sentido más amplio. Y la profecía del profeta Ezequiel, en Ezequiel 37, versículos 15 al 23, la visión de los dos palos menciona que serán reunidos en un solo reino, bajo un solo pastor, Efraín y Judá. Es decir, Efraín, que es el nombre usado para referirse a Israel muchas veces, porque era la tribu más grande, y Judá, que es el nombre usado también para referirse al reino del sur, porque era la tribu más grande. Aún encontramos una referencia histórica, y como ya lo hemos dicho, los libros de escritos y que están registrados en lo que hoy se llama Nuevo Testamento, no es que fueron producto de inspiración, pero contienen información histórica que nos ayuda a poder colocar las cosas en contexto. Y ahí, en Lucas 2:36, dice que Ana profetiza en tiempos de Jesús. Ella pertenecía a la tribu de Aser. Por eso, teniendo toda esta información, podemos saber que las tribus del reino de Israel no es que desaparecieron. Aunque muchos de sus líderes fueron llevados al exilio asirio y esparcidos y mezclados entre las naciones, también hubo quienes permanecieron en la tierra de Israel después del exilio, por lo que el Israel de hoy integra a miembros de las tribus, tanto del reino del norte, es decir, las 10 tribus del reino de Israel, como del reino del sur, es decir, el reino de Judá, pero también los levitas, que servían en el templo de Jerusalén, y parte de la tribu de Simeón, que, como ya decíamos, formaba parte de este reino. El anuncio de Dios entonces en Oseas 1:11 es: y se congregarán los hijos de Israel y los hijos de Judá, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Es decir, aquí está anunciando lo que estamos examinando. No es de que las 10 tribus iban a desaparecer, eso no es lo que la profecía anuncia, sino más bien lo que dice de que el residuo, el remanente, los que quedaran, iban a convertirse en un solo pueblo. Y es lo que ocurre hasta el día de hoy en el territorio de Israel. Ahora, ¿por qué pecado Dios castiga aquí a Israel? Porque además del castigo sobre el reino, viene el castigo sobre el pueblo. El reino dividido, que duró desde el año 931 antes de nuestra era hasta el 722 antes de nuestra era, un poco menos de 200 años antes de que fuese enviado el castigo del exilio a manos de Asiria. ¿Cuál fue la causa por la que Jehová Dios envió al profeta Oseas a advertir de la prontitud del castigo? Los mensajes del libro del profeta Oseas nos enlistan los pecados y las maldades de las que eran culpables. Ciertamente, nos dice el texto en Oseas 4:4 y 6, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué otra, aparte de la rebeldía, la terquedad para no oír los llamamientos, aquí se enlistan otra gran cantidad de pecados? Oseas 1:3, la tierra fornica apartándose de Jehová. Estamos hablando del culto torcido, y noten cómo Dios lo califica. La tierra fornica apartándose de Jehová.
No es el culto a la Trinidad, no es el culto donde yo quiero, sino Dios condena diciendo, están fornicando, siendo infieles a Dios al apartarse de Jehová, rindiendo un culto diferente a lo que Jehová ha mandado. Además, en el capítulo 4, versículo 1, no hay verdad, la mentira, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué más se enlista? Capítulo 4, versículo 2, perjurar, es decir, jurar en falso. Y aquí aprovecho para subrayar, el texto bíblico no prohíbe jurar. Lo que el texto bíblico establece es de que se debe jurar únicamente por el nombre de Jehová Dios. Y lo segundo, de que debe de cumplirse lo que se jura. Además, perjurar dice mentir, matar, hurtar y adulterar. Prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Capítulo 4, versículo 11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, ¿por qué? Es decir, aquí está hablando, bueno, pero es que clamamos. Y entonces ocurre que nosotros vemos de que Dios nos responde cuando clamamos a la Trinidad. Mucho cuidado, porque eso es de lo que está hablando Oseas 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, ¿por qué? Porque espíritu de fornicaciones le hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Y aquí no está hablando ahora solamente de la fornicación espiritual, sino de la fornicación física. Está hablando de las relaciones sexuales sin compromiso. Y más adelante en el versículo 17 se enfatiza, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Capítulo 4, versículo 5. El capítulo 5, versículo 4. No piensan en convertirse a Dios, ya lo mencionábamos, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. Capítulo 7, versículo 1. Entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Además, Dios les acusa en el capítulo 7, versículo 4, todos ellos son adúlteros. Capítulo 7, versículo 8, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, y en el 5:7 tienen hijos extraños. Capítulo 8, versículo 1, traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Capítulo 8, versículo 5, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Hoy en nuestros días no es un becerro. Hoy en nuestros días vemos el culto a la Santísima Trinidad como un culto paralelo a lo que Dios mandó. Capítulo 8, versículo 11. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Capítulo 8, versículo 14. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Lo mismo que ocurre en nuestros días. Dios no ha mandado edificar templos. Él ordenó a Salomón edificar un templo. Y él prometió que allí haría manifestar su presencia. Y que cuando nos volviésemos a él buscándole, aún esparcidos por el mundo, ahí él se iba a encargar de escuchar y de responder. Y en el libro de el profeta Isaías, capítulo 2, se profetiza de que al final de los tiempos vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. No dice a las casas, es la casa del Dios de Jacob. Isaías 56, cuando habla del extranjero, dice el texto, porque mi casa, no dice mis casas, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Por consiguiente, por causa de toda esta lista de pecados, Dios ahora confronta al pueblo y Dios les dice, ¿acaso no se dan cuenta de que yo tengo memoria de todas sus maldades? En Oseas 7:2. Y aún más,
Oseas capítulo 13, versículos 12, 14 y 16 dice: atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. De la mano del Seol los redimiré, de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mí. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Este texto, lejos de decir de que Dios va a destruir la muerte para poder liberarlos, Dios lo que está diciendo es de que ni la muerte te va a poder liberar del castigo. Porque muerte, yo seré tu muerte. Y Seol, yo voy a ser tu destrucción. La compasión, yo la voy a esconder y no voy a permitir de que mueran, sino de que los voy a exterminar, los voy a castigar. Van a ver la maldad al punto que van a ver a sus hijos estrellados, las mujeres encintas, abiertas, y ustedes van a estar cayendo de espada. Con todo y esto, todo el interés y la acción de Dios al enviar un mensaje es para procurar invitar al arrepentimiento. El Señor utiliza 1000 formas para poder invitarnos al arrepentimiento. Desde el señalamiento de la maldad, desde colocarnos en situaciones de angustia. Por eso en el capítulo 5, versículo 15, se le dice a Israel: en su angustia me buscarán. Y aún se les confronta y se les dice: toda la maldad de ellos fue en Gilgal, en el capítulo 9, versículo 15. ¿Por qué Gilgal? ¿Qué es Gilgal? Gilgal fue el primer territorio que Israel pisó una vez de que cruzó el Jordán. Y una vez que Israel se asentó ahí, se circuncidaron y luego celebraron la Pascua. El lugar que había sido el lugar de celebración, de culto al verdadero Dios, se había vuelto un lugar de adoración pagana, un lugar de adoración a la manera que a ellos se les antojaba. Ahora Dios pregunta: ¿qué haré a ti, oh Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Es decir, por un momentito te entusiasma con honrar, con obedecer a Dios, y luego volvemos a la misma. Vinieron los días del castigo e Israel lo conocerá, dice Oseas 9:7. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar, dales matriz que aborte y pechos faltos de vitalidad, dice el capítulo 9, versículo 14, haciendo referencia al castigo por las fornicaciones. A causa de la fornicación, dice: dales matriz que aborte, que aunque muchas relaciones sexuales tengan, a la postre se queden sin hijos. Los lugares altos de Avén serán destruidos. Avén es una expresión para referirse a la maldad en hebreo, es decir, la perversidad, y se utiliza para sustituir el nombre de Betel y se llama Bet-Avén muchas veces. Dice que los lugares altos de Betel, donde un día Jacob se encontró con Dios, dice que los lugares altos, es decir, los lugares de culto idolátrico, serán destruidos. El pecado de Israel crecerá espinos cardos sobre sus altares, y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Ese texto de Oseas 18 está haciendo referencia a cómo estos altares iban a ser cubiertos de espinos y de cardos cuando Dios los dejara desolados. Pero el llamamiento de Dios es: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. El Señor llama a Israel y le dice: yo sanaré tu rebelión. Los amaré, su rebelión los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos, de acuerdo a lo anunciado por el profeta en el capítulo 14, versículos 4 y 9. Desde el anuncio del final de la dinastía de Jehú, como sentencia por haber dejado a Jehová, y pasando por la degradación a la que condujo dejar la ley de Jehová
y la sentencia establecida contra el reino entero, anunciando desolación y destrucción severa, ahora Jehová anuncia que aunque han escogido el peor camino, Él va a salvar a quienes vuelvan a Jehová, trayéndoles de regreso a la casa de David y decidan buscar a Jehová con corazón perfecto. Tal como se enseña en los mensajes proféticos dados a través de los profetas Amós y Oseas, Dios no requiere que aquellos que no hicieron pacto con Él vivan de acuerdo a su ley, porque éste específicamente da instrucciones de cómo acercarse a Jehová y vivir delante de Él para quienes hacen pacto con Dios. Pero a todos, independientemente si un día conociste al verdadero Dios o no, a todos se requiere que se viva una vida en la que se rechace toda forma de maldad y se abracen la bondad y la justicia. Dios no acepta la maldad, no acepta la crueldad, no acepta la injusticia, no importa de dónde venga. El Dios que cumplió el castigo sobre el reino de Israel, el mismo Dios que dejó un remanente para hacer cumplir su palabra a Abraham, Isaac y Jacob. Y es el Dios que hoy, mientras hace juicios, Él continúa preservando a sus fieles. Yo te animo a que decidas buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Si tus caminos se han apartado de Dios, deje el impío su camino. No es que va a vivir de acuerdo como la iglesia te ha dicho, el pastor te ha dicho, los amigos te han dicho, así aprendiste de tus padres. No, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Dios te guíe a buscarle, a adorarle de acuerdo a como lo instruyó en su santa ley. Dios te bendiga.